Seguimos con nuestra fascinante aventura con esta carta de Primera de Juan, una carta excelente donde estamos ya aprendiendo muchas cosas y bueno, vamos a sacarle el mejor provecho. Estamos en los dos primeros versículos, Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. El tema de hoy es Jesucristo, el verbo de vida. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien interesante. Quiero comenzar diciendo esto. La palabra aquí, el verbo de vida, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere. Y un pasaje que nos da bastante claridad sobre eso es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ve? Entonces, ese verbo se hizo carne. Y cuando hablamos entonces del verbo de vida, se refiere a Jesucristo. Dice: ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de la del unigénito. Entonces, el verbo de vida se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2, hay cuatro cosas que quiero resaltar sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Cuatro cosas que quiero que aprendamos en este video. Lo primero: Jesucristo es Dios. ¡Qué maravilloso! Jesucristo es Dios. Dios es nuestro Dios. Ahí mismo, Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios, Jesucristo es Dios. ¡Qué bendición! Estamos sirviéndole a un Dios poderoso, un Dios grande. Jesucristo es nuestro Dios. Lo primero que vemos en esos dos versículos. Lo segundo dice: Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Porque bueno, ahí mismo dice: en el principio era el verbo. En el principio, Jesucristo está desde el principio, pero no se refiere al principio de la creación, no. Jesús está desde el principio, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Bueno, Jesús es eterno, siempre ha estado. Pero también dice en Juan 8:58, cuando los saduceos y fariseos discutían con el Señor Jesucristo, Él les dijo unas declaraciones bien interesantes. Jesús les dijo en el capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tremenda declaración para estar hablando de su eternidad. Jesucristo es eterno, así que Él es antes de todas las cosas. Entonces, es lo segundo que aprendemos. Número 1, Jesucristo es Dios. Número 2, Jesucristo es eterno. Tercero, Jesucristo es vida. Vida. A mí me emociona ver esto y poderlo también transmitir. Jesucristo es vida. Mire lo que dice ahí mismo, primera de Juan 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oiga esto: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida, o sea, Cristo fue manifestada y la hemos visto. Jesucristo es vida. Él es el verbo de vida. Ahora, hay muchos textos, especialmente en el Evangelio de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros
sepamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creamos en Él y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, en el Evangelio de Juan hay muchos textos, voy a decir algunos de los textos que hablan de que Jesucristo es vida. Mire, por ejemplo, 1:4 dice, en Él estaba la vida. 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, Jesucristo es vida. Él es vida. Su palabra es vida. Dios es vida. ¿Cómo no vamos a venir a Él para tener esa vida? Y en cuarto lugar, dice ahí el pasaje, Jesucristo se encarnó. Jesucristo se encarnó. Y ahí el pasaje nuevamente enseña eso, ¿no? En ese pasaje, por ejemplo, Juan capítulo 1 y verso 1 y verso 14, lo repito, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se fue hecho carne, ¿ve? Aquel verbo fue hecho carne. Y en la carta de Romanos que hemos estado también estudiando, hay por lo menos en 3 ocasiones donde habla de que Jesucristo se hizo carne. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, era linaje de David según la carne. Pero también en el capítulo 8, verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ve cómo dice? Y Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Jesucristo se encarnó. Y Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí este versículo está hablando 2 de las cosas que hemos hablado. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, pero aquí también está diciendo que Jesucristo se hizo carne. Él vino en semejanza de carne. Así que Jesucristo se encarnó. 4 cosas que hemos aprendido. ¿Sí? Número 1, Jesucristo es Dios. Número 2, Jesucristo es eterno. Número 3, Jesucristo es vida. Y número 4, Jesucristo se encarnó. Ahora déjeme resumir esto en una frase. Escuche esta frase tan bonita. Jesucristo es Dios eterno. Se hizo carne para darnos vida eterna. Aleluya. Repito, Jesucristo es Dios eterno. Se hizo carne para darnos vida eterna. Bendito el Señor. Por eso te invito, mi hermano, a que te consagres a Cristo. Y tú, amigo, o de pronto eres una persona que simpatiza con el Evangelio, por favor, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Él es la vida, Él es Dios. Él se encarnó, Él es Dios eterno y se encarnó para darte vida, vida eterna. Ven a Cristo, entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.